amigos de Uno Más, ¿cómo están? Les mandamos un fuerte abrazo y nosotros estamos transmitiendo aquí desde las instalaciones de CAM, a quien agradecemos muchísimo quien haya abierto sus puertas para grabar esta entrevista, y estamos con nuestro amigo Paco Espinosa directamente desde Sonora, Hermosillo, Sonora. ¿Cómo estás, mi queridísimo Paco? Bueno, feliz de estar aquí con ustedes, contigo y vamos a ver qué nos sale de acá del alma. De corazón, hombre, pues te han salido muchas cosas del corazón porque eres papá, eres músico, eres compositor, ahora eres autor, que ya estaremos hablando un poquito acerca pues de este librazo que acabas de escribir. Pero de verdad, Paco, haces un montón de cosas. ¿Cómo te da tiempo de hacer tanto? Todavía tienes un comedor allá en Hermosillo, Sonora. Sí. ¿Cómo la corres? 10 kilómetros, no más, ándale, creo. Ándale. ¿De dónde sacas tantas fuerzas, Paco? Sí, fíjate que me encanta la vida que Dios me permite vivir, ya sea que lo haga cantando, ya sea que lo haga conferenciando, predicando, ahora pues promoviendo mi libro, presentándolo. El ejercicio es algo que me sirve mucho, lo he disfrutado desde mi adolescencia. Y bueno, el comedor social que tenemos allá en Hermosillo, gracias a Dios, pues por todas las cosas que nos permite hacer, ¿no? Quiero preguntarte, oye, ¿desde cuándo tú conociste a Dios? Porque perteneces a una familia, no sé si conozcan o se les suenen los nombres por ahí de Manuel Espinosa, ¿les suena? De Grupo Rojo, ¿no? Y también de Luis Enrique Espinosa, no sé, no tan conocidos como Paco, pero sin duda alguna, Dios ha sido fundamental en sus vidas. Pero ¿cómo empezó este amor a Dios, Paco? Nuestros padres se convirtieron cuando yo tenía 4 años. Mi papá tenía unos 30 y tantos. Okay. Mi mamá era mucho menor que mi papá, pero sí nos empezaron a llevar a la congregación. Tú eres el mayor, ¿no? Tengo una hermana mayor, gracias a Dios, que se casó a los 18 y se fue de la casa. pero yo quedé como el hermano mayor, ¿no? Soy el segundo, y luego Luis Enrique, Marta, Abinadab, María Esther y Emanuel. Somos 7 nomás. Una dinastía, nada más. Somos 7. Okay. Y entonces mi papá nos llevaban a la iglesia, pues yo fui entendiendo un poquito más de Dios, mis 7, 8 años. Yo me acuerdo, Samuel, que yo estaba ahí en el templo, era un templo algo grandecito, unas bancotas de esas de las de antes, y el predicador, ¿Cómo olvidarlas de esas que te duelen la espalda cuando ya estás más de 2 horas sentado? Ya después pusieron colchoncito, pero bueno. Y yo me acuerdo que estaba un pastor, Fernando, era mi pastor en ese tiempo, predicando, y algo me pegó acá, algo me hizo entender y reflexionar, y dije yo, pues Dios existe, o sea, Dios es algo, Jesucristo es algo, pero como niño, ¿no? Claro. Como niño yo me quedé así impactado de ese evento. Y de ahí en adelante, mi papá pues generalmente nos decía, mi hijo, ya leyeron la Biblia, mi hijo, memorícense estos pasajes. Y nos compró la Biblia para personal y el himnario, Rayos de Esperanza. Tu papá cambió totalmente. Sí. Mi papá era un hombre, de hecho yo soy hijo de un segundo matrimonio. Sí. Mi papá se hace cristiano, mi mamá a los pocos meses. Él era un hombre mujeriego, alcohólico, maldiciente. Sí es cierto que era un hombre muy educado, muy culto. El gobierno federal y el estatal, donde él trabajó, pues lo tenían reconocido, ¿no? como un hombre que respetado, sí. El secretario de Educación lo mandaba a que lo representara, le ofrecieron varias diputaciones, entonces estaba muy metido en ese rollo. Pero cuando se hace cristiano, él toma en primer lugar a la iglesia y a Dios. Porque en aquel tiempo, no sé si te acuerdas, tú estás muy morro, pero había cultos martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días de la semana. Y ahí estábamos. Mi papá tenía mucho trabajo y a veces nos mandaba en la avanzada y luego ya llegaba él un poco tarde, pero siempre mi padre nos involucró mucho en la iglesia, en cantar, en servir. Había algo que hacer en el templo y nos llevaba a los más grandes, sí, a pintar y que a barrer y etcétera, ¿no? Entonces mi padre fue, mi madre pues siempre al lado de él, pero mi papá fue el que nos empujó, nos impulsó, ¿cómo te diré? Nos enseñaba mucho. Teníamos en aquellos tiempos que se usaba la reunión de hogar, ¿no? Sí. Los lunes, y nos sentábamos y leíamos la Biblia. Entonces nuestro padre fue quien nos marcó. ¿Cómo te llevabas tú con tus hermanos en general? ¿Algún recuerdo que nos puedas compartir de tu niñez, Paco?
Tantas travesuras que hacía. Fíjate que yo no era tan travieso, el travieso era Luis Enrique, ¿eh? No me... Sí, el travieso era Luis Enrique, me hacía mucho desatinar. Ajá. Y Emanuel pues era muy pequeño. Cuando yo ya empecé en lo del asunto de la música y del cantar y eso, Emanuel era un niño, 5 años, 6 años, entonces, pero sí, hay algunas anécdotas jugando con Luis Enrique. Me acuerdo una vez que íbamos ahí, estábamos jugando a los pistolazos, ¿no? Estábamos ya alistándonos para irnos a una misión y pues Luis Enrique traía una metralleta de madera con un clavo salido y dice mi papá, ¡hey, vámonos, chamaco, ya nos vamos! Y entonces arrancamos y Luis Enrique tira su arma y me atraviesa aquí, tengo una cicatriz en la ceja y ¡ay, qué me hiciste! Le digo, ¿por qué hiciste? Y yo, espérate, carnal, no digas nada. No llores, Sí, no le digas a mi papá, no le digas. Entonces, yo lo tengo grabado, estábamos muy niños, quizá 8 o 9 años. Te compro algo, pero no digas nada. Sí, entonces, tengo ese recuerdo de Luis Enrique. Igual cuando ya empezamos. Te dejó marcado, literal. Me dejó marcado. Y ya con Luis Enrique sí tuve muchos acontecimientos ya cantando, ¿no? Sí. En el coro de niños, en la producción que nos hizo en aquellos años Manuel Bonilla, él hace una poesía en la producción musical y yo canto, ¿no? Y pues después viajamos con el grupo, él tocaba a veces la batería, pero él cantaba la mitad de las alabanzas que cantábamos y yo la otra mitad. Entonces tengo muchos eventos padres con mi hermano Luis Enrique, sí. Aunque somos muy diferentes en muchos aspectos y cada quien agarró su rumbo, la verdad ahorita nos queremos y nos respetamos y hemos madurado en muchas cosas, pero para mí Luis Enrique yo lo admiré mucho porque empezó a componer de niño. Desde morro estaba componiendo. Tenía 9, 10 años y compuso un canto, me acuerdo, inmensa es tu grandeza, oh Señor, el universo lo formaste con tus manos. No sabía ni tocar, entonces empezó a componer para el grupo musical. Entonces tengo recuerdos de él, de admirarlo como compositor, ¿no? Claro, como cantante, pero mi primera admiración hacia él fue cómo es que él podía tan niño y sin tocar un instrumento componer tantas alabanzas. Y hoy en día, pues precisamente su familia es conocida por esa parte de componer las canciones, la música. Pues siempre ha influido la música en ustedes. Sí, de hecho Luis Enrique y Emanuel compusieron algunas canciones para Marcos Witt, sí. ¿No? Uh-huh. Y sí, él fue un buen compositor, Emanuel no se diga, compone y produce y todo. Yo soy más cantante, ¿no? Sí. Yo no me muevo mucho en el lado de la composición, toco un poquito la guitarra. Y la mayoría de canciones que yo he grabado eran traducciones del inglés a español, excepto la producción de Rey de Gloria, que son todos cánticos de Luis Enrique y producido por Emanuel. Y en mi última producción, la última que hice, vienen cantos de varios amigos míos y también algunas de las que había grabado en mi segunda producción las actualizamos. Oye, porque desde joven tú le entraste a la cantada. Y en algún momento despuntaste, ¿no? Estuviste como en varios congresos, varias iglesias. Sí, de hecho yo empecé primero que mis carnales. Sí. Yo grabé el 86 y luego Luis Enrique grabó el 88. Sí. Y luego ya la producción me la hizo Emanuel el 90, 91. Y en aquel tiempo él era mi hermano. Sí. El hermano de Paco, ¿no? Porque yo ya andaba cantando, viajando, sí, aquí al centro del país, al sureste. Me topo por ahí en un evento a Marcos en Pachuca. Nos hicimos compas, me invitó a hacer algunas cosas con él. Sí. Me tocó, gracias a Dios, estar en plataforma con Miguel Casina, con Torrefuerte, con Alas de Águila, con Ruth Ríos y con muchos cantantes de esos tiempos. Los invitaban a ellos, me invitaban a mí. Entonces fue un tiempo bonito. Ya del 88, 89 fue que empezó a crecer un poquito mi ministerio en el canto, ¿no? Entonces ellos eran conocidos por ser tus hermanos, sí, ¿no? Sí, ellos eran mis hermanos, ¿no? Y ahora ya soy yo hermano principalmente de Manuel. Ajá. Paco, el hermano de Manuel Espinosa, el de Rojo, ¿no? Sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Fíjate bien, honrado, bendecido, porque nosotros sabíamos que Manuel traía una beta y un don y una gracia maravillosa desde niño, sí, ¿no? Entonces Luis Enrique lo apoyó más que yo, porque yo ya andaba viajando mucho cuando Luis Enrique era el líder de alabanza de nuestra iglesia y luego tenían un grupo que se llamaba Acompáñame y Emanuel tocaba la guitarra ahí de chiquillo, 9, 10 años. Entonces yo me perdí muchas cosas de esas porque sí, yo ya andaba metido en la cantada, 85, 86, y ellos ya empezaron a despuntar. Emanuel hasta el 94 con Marcos, que fue cuando empezó a viajar con él, y Luis Enrique ya el 89, 90, ¿no? Pero sí, yo empecé
el recorrido primero. Empujando. Sí. Oye, de todas estas visitas que tenías, de estos que ibas a cantar, ¿tienes algún recuerdo, algún testimonio que nos puedas compartir? Bueno, siempre le doy gracias a Dios porque me puedo parar en un púlpito y lo hago con mucha humildad y agradezco siempre a los pastores que me permiten de las diferentes congregaciones. Y es muy bonito, ¿sabes qué, Sam? La respuesta de la gente a lo que cantas, ¿no? Y tengo el testimonio, estuve en Tulancingo en una iglesia, quizá había unas 200 personas o más. Okay. Me invitaron a cantar y a predicar el pastor ahí en Tulancingo y pues tú ves el panorama de toda la gente porque de la plataforma ves todo, ¿no? Ajá. Entonces ves las expresiones de la gente, mucha gente contenta, mucha gente adormilada, mucha gente así como ¿Cómo pasa las iglesias? Sí, porque estoy aquí. Entonces, pero recuerdo que había una muchachita hasta atrás, una muchachita joven, morenita, me acuerdo, pelo chino, un poquito esbeltita, y estaba allá y estaba así, ¿no? Pero cuando yo empiezo a cantar, me acuerdo que empecé a cantar una canción que se llama Aleluya. Cuando en la mañana sale el sol al planeta Tierra donde vivo, aleluya. Entonces la chavita empezó a escucharme cantar y luego se medio endereza, ¿no? Y empieza a poner atención. Canté varias canciones que no recuerdo, pero me acuerdo que empecé con ella, con eso. Entonces ya cuando predico, el pastor me dice, haz el llamado. No, pastor, hazlo tú. No, Paco, haz el llamado. Porque no me gusta hacer mucho el llamado. Claro. Y luego me dice, no, Paco, por favor, hazlo tú. Entonces ya un poquito temerosito y porque sí lo puedo hacer, pero no lo hago. Sí. Y dije, bueno, pues estamos aquí y estuvimos disfrutando de la presencia de Dios y Y yo quisiera, si alguna persona de aquí, todo el rollo, ¿no? Algún invitado, alguna persona. Y la primera que se levantó fue la chavita esa. Así corriendo, se levantó luego. Se levantó ella y varias personas, ¿no? Pero la tengo presente ella y a un señor ya de unos 70 años. Entonces empezamos a hacer la oración y luego yo empiezo a orar un poquito rápido por algunos de ellos. Y cuando llego con esa muchachita le digo, tomaste la mejor decisión de tu vida. Y mira, a llorar con todo. Entonces la abracé y estaba gozosa, estaba quebrantadísima. Entonces ya cuando terminamos la reunión se me acerca este señor de edad y me dice, oh, cómo me gocé contigo. Yo soy católico, pero me gusta venir a las iglesias cristianas porque aquí se la pasan chido. Sí. Entonces me dice, aquí estoy hoy y me gocé mucho y disfruté mucho, pastor. No, pues gracias. Entonces, ¿sabes? Yo tuve ese evento y lo tuve en otras ocasiones, pero ahí, y me fui al baño y me quebranté. Sí. Y le dije, gracias, Señor, porque me usas como instrumento. O sea, yo siempre, la verdad, quiero mantenerme siempre dándole gracias a Dios por el talento que me dio, claro, por el don que me dio. Y mi papá siempre oraba, Paco, Señor, que Paco no se envanezca, que Paco no crea que es por él. Y en las oraciones que él hacía. Wow. Entonces, yo creo que ya veía que iba a ser medio payaso, ¿no? Entonces, algo. Sí. Te conoce. Pero sí, yo he procurado guardar mi corazón. Me acuerdo otro evento en Puebla. Sí. Fui a un centro de fe, pequeño en Atlisco. Igual canté, prediqué y me dice el jovencito del pastor, me dijo, ¿es un llamado, Paco? Sí, le dije. Entonces estaba una pareja de jovencito. Ajá. Y yo no soy muy dado a dar palabra, ¿eh? Aunque la Virgen baje y me diga da palabra, ¿no? Como que dices, no me espero. Okay. Sí, entonces era una congregación pequeña, quizá pasaron unas 12, 15 personas, y cuando yo me acerco a la pareja, y le digo, algo, de veras, discúlpenme, ¿no? Lo que van a escuchar, porque no me pasa regularmente, pero yo le digo, ¿sabes qué, mija? Tú no tienes por qué estar en esta relación que está dañando tu corazón, que está te entristeciendo tu alma, para empezar a darle... Así te dije. Bueno, así le dije. Ajá, le dijiste. Y de momento, y hasta yo me quedé sorprendido. Y la muchachita empezó a llorar y el vato se agachó y le dije, yo no sé qué estás haciendo, pero si tú decidiste estar con ella y no estás... Y el vato, el chavo, dijo, no, perdóneme, pastor, no, y yo le pido perdón a mi esposa. Y se hizo una cosa así que fue muy interesante para mí. De hecho, yo he estado en otros lugares donde, tú sabes, algo te empuja a decirle algo a la gente, pero me aguanto. Sí. Me aguanto. Yo no, me digo, ¿sabes qué, Señor? Busca a otra persona. Yo no quiero. Sí, decir. Porque a veces se te puede atravesar algo ahí y te pones tú con tus palabras a decir tonterías, sí, ¿no? Entonces yo guardo mucho en no
o usar la palabra de Dios en vano. Pero sí ha habido experiencias así, Sammy. Entonces ese tipo de cosas las traes marcadas y dices, wow. Cómo Dios te enseña, te revela, te muestra. Lo que sí hago muchas veces es personas que yo sé que canté, prediqué y se me acercan y me saludan y me bendicen. Entonces a esos, si ya hay algo de mi parte, yo les doy una palabra de ánimo, Sí. ¿no? Entonces no le digo, oye, el Señor me dijo que te dijera, no. Evito mucho... Recibe, boom, sí, no, evito mucho meterme en esas honduras. Claro. No, porque tenemos que ser muy prudentes, inteligentes. Tener mucho cuidado, ¿no? No, y hay gente que me dice, hermano, pastor, dígame una palabra. No, ¿cuál Échale palabra? ganas. No, sí. Mejor oro por ti, mijo. Y ya con eso. Sí, vamos, te voy a bendecir o voy a hacer una oración. No, pues que ore por mi hijo, tráeme a tu hijo y oramos, ¿no? Pero la verdad, sí ha habido eventos en mi vida, pero procuro no excederme en eso. ¿En algún momento Paco Espinosa se desanimó y no quiso saber más de la iglesia, del Señor? Bueno, sí me agüité mucho como de mis 16 a mis 21 años. Ajá. Y sí me Etapa de joven, de rebeldía, sí. ¿no? Que todos entramos. Y sí me agüité por algunas situaciones de liderazgos y porque yo era muy idealista en cuanto a que creía que todos los cristianos se iban a comprometer como yo estaba comprometido. Cuando decían, a ver, ¿quiénes pueden venir? Y ahí estaba yo puesto, ¿no? Y hoy vamos a ir a esta misión, órale, yo me ponía. Hoy vamos a ir a la cárcel, y yo estaba. Entonces éramos una congregación de cientos de personas y a la cárcel íbamos 4 o 5. Ajá. Íbamos a hacer misión y no iba nadie más que 2, 3. Los mismos de siempre, ¿no? Sí, entonces eso me empezó a agüitar. Oye, pues vamos a pintar la iglesia, era una iglesión, y llegábamos 6, 8. Entonces eso me empezó a sacar de Como que onda. te afecta anímicamente, ¿no? Sí. Porque dices, no, todos nos van a apoyar y a la mera. Hacia la gente de la iglesia, hacia el liderazgo, pero nunca hacia Dios. Ajá. Nunca hacia Dios. Claro. Cuando anduve de rebeldón, nunca me fui al mundial ni nada, nomás andaba ahí medio frión. Pero fíjate, en la escuela, que fue mi tiempo último de escuela, yo estudié poco realmente. Ahí yo llevaba mi libro cristiano, se acercaba a mis compañeros. Te voy a contar una experiencia, ¿chido? Dímela. Tenía una compañera, eran 2 compañeras de Magdalena, Ajá. una ciudad cercana a Hermosillo, como a 1:30. Entonces Magdalena era una compañera, ellas se sentaban a un lado mío, eran muy tranquilitas, eran muy amigas ellas, venían de fuera de la ciudad, entonces yo creo que se sentían provincianas, ¿no? Sí. Y nosotros muy capitalinos. Entonces, alguna vez Magdalena me dijo, oye Paco, eres cristiano, ¿verdad? Sí, le dije. Se te nota la Sí, me dijo, aureola ahí. no, sí, desde el principio que te vi, me dijo, debes ser cristiano. Entonces me dijo, fíjate que yo también soy cristiana, pero ando medio frión, ando medio caída. Y luego me dijo, he visto tus libros, me dijo, ¿no me prestas uno? Sí, claro, Magdalena. ¿Cuál quieres? No, pues el que tú quieras. Entonces ya les llevé un libro. No sé si fue el siguiente fin de semana, porque ellos se iban los fines de semana a su pueblo, a su ciudad, y regresaban. Entonces me dice Magdalena, Paco, fui a la iglesia, hice nuevos votos con Dios, estoy qué padre, feliz. sí. Y a las semanas, 2, 3 semanas, iban en el día con un compañero amigo de ella en el tren y le quisieron ganar al tren y los mató a los 2. No te pasa. 21 años. Ajá. Entonces, pues gracias a Dios que me usó y yo tengo marcado ese evento con Magdalena. Claro. ¿No? Entonces ya cuando vamos a la funeraria, está su hermana, está su hermano Paco, que todos ellos eran cristianos, y yo les dije esa experiencia. Le dije, fíjate, me pasó esto con Magdalena. Oh, gracias, Paco, me dijo su hermana mayor que ella, ¿no? Entonces, es muy bonito. Es muy bonito todos esos eventos que yo recuerdo. Entonces, en esa etapa de rebeldía, nunca dejé, cantaba en los festivales de la escuela. Sí. La coordinadora me decía, oye Paco, te escuchamos cantar, y cantaba canciones de Perales, de Roberto Carlos, positivas. Y En aquellos tiempos. sí, en aquellos años, sí, de los hermanos José Luis Perales y Roberto Carlos. Entonces, pero nunca, o sea, todos en la escuela sabían que era cristiano yo, aunque era medio travieso, no era travieso mala onda. Ajá. Y ya hubo algunos compañeros que me decían, Paco, yo también soy cristiano. A ver, pero no le digas a nadie. Yo también soy cristiano, ¿no? La bibliotecaria era una muchacha alta, así que atendía, ¿no? Y todo. Y luego me dice, oye, ¿eres cristiano, verdad? Sí. Pues yo soy católica. Y empezamos, mira, le dije, yo no quiero, vamos a hablar de las cosas que tenemos en común. Ajá. ¿Qué te parece? Porque yo no quiero... En vez de decirte, estás mal y que no sé qué. O sea, porque yo te puedo decir por qué no creo en esto y por qué no creo en aquello, pero yo te puedo decir, hay cosas que entre los católicos y los evangélicos tenemos en común, podemos platicar de eso y con toda amabilidad. Claro.
Gracias, Paco. Ella era pues mayor que yo, quizá tenía unos 30 años, ¿no? Sí. Entonces, procuré en ese tiempo de rebeldía hacia algún liderazgo y hacia la gente que se me hacía que no estaba comprometida, pues, pero nunca he dudado de mi fe, de mi amor por el Señor, ni nunca me he avergonzado del Señor. Oye, pero qué importante que en esos momentos, donde quiera que estemos, predicar del Evangelio, porque no sabemos qué va a pasar con la persona con la que estemos platicando, ¿no? Mira, otra cosa que me pasó, Sam, estábamos en la clase de método científico y estaba el maestro enseñando sobre la evolución, ¿no? Y que el chango para acá, y que el chango para allá, y que el chango... Entonces yo le digo, maestro, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Espinosa. Y le dije, mire, usted está enseñándonos algo que es una teoría como ley. Yo soy cristiano, yo soy una persona creacionista, yo creo que Dios y le aventé el rollo. Sí, en medio de la clase. Entonces, en ese tiempo de rebeldía. Ajá. Y el maestro me dice, tienes razón, Espinosa, tienes razón, pero asiste en el programa de la escuela. Y lo tengo que enseñar. Entonces, yo te digo, yo creo que somos luz y sal de la tierra. Qué tremendo lo que nos acabas de decir. Y sí es cierto, hay que aprovechar cada momento donde quiera que estemos, transporte, trabajo, en la fila de las tortillas, donde sea, para seguir hablando de Dios. Sí, hay otro evento que tuve en el avión, no sé si haya tiempo. De una vez. Iba yo en el avión, siempre ando con mis bermuditas, mis guarachitos, mi playerita, bien, Vamos a mostrar una foto de Paco, cómo está regularmente. Bien relajadito, ¿no? Ajá. Entonces vengo yo aquí, saco mis libros, mi periódico, iba viajando creo de México a Hermosillo a México, no me acuerdo. Y venía un chavo aquí bien trajeadito, corbatadito, un joven de unos 35 años y todo, ¿no? Y en el inter del viaje me dice, oye, ¿te puedo preguntar algo? Sí, le digo. Y luego me dice, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Entonces le digo, ¿Qué onda pues... con tu vida? Y le digo, pues hago feliz a la gente. Oh, eres payaso, me dice. No, le dije, no soy payaso. Pásame tu contacto. Y le dije, fíjate que yo tengo un comedor de niños, apoyamos un internado y me encanta esa relación que tengo y ese tiempo que hago con los niños y les llevamos esto y les llevamos aquello. Entonces me encanta transmitir el gozo de Dios, le dije, porque yo soy cristiano, le dije, y soy cantante y soy predicador y le metí el rollo, ¿no? Y entonces ya no, fue todo y seguimos en el viaje. Y luego me dice, oye, pues traigo algo aquí que necesito decírtelo. Sí. Estoy atravesando por una situación de una decisión que tengo que tomar. De mi empresa, me están invitando a que me vaya a trabajar a Chihuahua, pero ya ves cómo está la cosa en Chihuahua, está muy difícil, mucha violencia, Entonces me dijo, pero no sé qué hacer. Y le conté la historia de Abraham. Entonces le dije, fíjate que hubo un personaje en las Escrituras que Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y te voy a bendecir y tal. Le aventé el rollo corto. Entonces le dije, mira, consúltalo con tu almohada. No, le dije, consúltalo con Dios, perdón. Le dije, consúltalo con Dios. Y me hace el vato, ¿con Dios? ¿Cómo? Dirás con mi almohada. No, yo sé que tu almohada es tu esposa. Consúltalo con Dios. Y entonces yo le dije, porque si al lugar donde vas es el anhelo y el sueño que tú tenías, como me dices, entonces Dios va a ir contigo. Y Dios te va a guardar y Dios te va a bendecir. ¡Oh! Y con eso. Llegamos, cuando ya nos íbamos a bajar, me dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a irme. Qué chido. Le voy a creer a lo que tú me dijiste. Oye, qué padre, es que en todo momento lo podemos hacer, ¿no? Oye, y ahorita mencionaste precisamente que haces feliz a las personas a través de un comedor. ¿Cómo inició esta iniciativa del comedor? Porque estás ayudando, no sé cuántos niños tienes ahorita, pero pues se requiere mucho esfuerzo. Bueno, fíjate que yo siempre tenía la inquietud por ejemplo, de Jesucristo y por ejemplo de mi papá. Entonces, cuando yo decido dejar la música, el cantar, eso fue el 93, yo me voy a Hermosillo a trabajar en la congregación que era mi iglesia local con adolescentes, pero también estaba inquieto por la obra social, pero en eso suceden cosas, me invitan a irme a trabajar a Puebla, de asistente en una iglesia, Vida Nueva de Puebla, y luego me invitan a Phoenix a trabajar también en una iglesia, y en todos los lugares pues yo serví el tiempo que tenía que servir y decido regresarme a Hermosillo. Y yo dije, bueno, me salí de la denominación en la que estaba y yo dije, tengo que empezar algo. Y empecé con un grupo pequeño, pero dije, yo tengo que hacer algo para la sociedad. Entonces, en aquel tiempo todavía estaban los teléfonos públicos y había un anuncio ahí
del Centro de Integración Juvenil, capacitación para voluntarios. Ahí mismo agarré el teléfono, marqué, sí, y me contesta la directora, Rosa María. Yo no sabía cómo se llamaba, ¿no? Le digo, oye, fíjate que vi aquí este anuncio en el teléfono y somos un grupo de personas que queremos hacer algo por la sociedad y vi que están aquí capacitando. Déjense venir y la señora, ¿no? De hecho estamos empezando el curso y estuvimos ahí capacitándonos y de ahí empezó el trabajo en correccional de menores y niños de la calle. Estoy hablando del 97-98. ¿Sí? Sí. Desde el 97. Sí, 97-98. El trabajo social. Sí, de ahí nos fuimos a abrir casas hogares, primero con niños delincuentes y ya después con niños de un internado del gobierno para más que todo trabajar la prevención. Sí. Tuvimos casas hogares por casi 12 años y luego después ya de unos 7, 8 años para acá empecé a apoyar un comedor social allá en las orillas de la ciudad y ya tenemos 7 años apoyando aquí en el Guayacán, que era un basurón antes en ese lugar. Y atendemos ahorita, antes atendíamos más niños, pero nos dividimos en lo del comedor y yo estoy atendiendo 35, 40 niños y en el otro comedor más o menos la mitad, ¿no? Niños de quinto, sexto año, secundaria y preparatoria. ¿Cómo llegan los niños ahí? Bueno, los niños, el lugar, todo ese espacio que es grandísimo, era el basurón. Sí. Ya se hicieron colonias, la 4 de marzo, la 2000, las Lomas del Norte y Guayacán. Todo ese era el basurón, pero la gente empezó a invadir. Entonces ya Guayacán es lo último. ¿Allá también se da eso? Sí, Guayacán es lo último del cerro, del basurón. Entonces nosotros llegamos a través, mi hermana y yo, preguntando qué podíamos hacer por el espacio y por el lugar. Y preguntando a las señoras, oiga, fíjate que queremos... Bueno, ya llegamos a un tejabán y el muchacho estaba jugando ahí con unos chavillos fútbol y me dice, pues ahí hay un comedor, me dice. Si quieren, pues puedo acercarlos y ya. Entonces llegamos al comedor Sarita, estuvimos trabajando un tiempo ahí, muchos niños, hay como 140 familias ahí, y de ahí nosotros decidimos abrir algo y los niños más grandecitos se vinieron con nosotros y los más pequeños de preescolar hasta cuarto año están con Sarita y los demás están con nosotros en la organización que se llama Semillas de Esperanza. Y al comedor le vamos a poner a Aram Padilla. Y luego ya les contaré el testimonio de por qué vamos a ponerle al comedor Aram Padilla. Wow. Me imagino que conoces un montón de historias de los niños, ¿no? Demasiadas. ¿Llegan niños maltratados de la calle? Los niños que están ahí, generalmente los de Guayacán están en extrema pobreza. Son niños, estamos por decir en el norte, es todo un espacio grandísimo, de Bolívar Solidaridad hasta Reforma, pero los que están arriba son niños que están literal en extrema pobreza. Entonces llegan niños muy pobrecitos, hacemos campañas, ahorita tenemos campaña de tenis, de mochilas para cuando entran a clases, de despensa, de ropa y nueva, La mayoría de cosas, o todo casi es nuevo. Dios ha bendecido con cosas nuevas. Tenemos patrocinadores que les decimos, oye, tengo el evento del Día del Niño, yo pongo 2,000, yo pongo 1,000, yo pongo 5,000, yo pongo esto, y así. Oye, tengo campaña de tenis, Paco, apúntame con 6. Bueno, yo quisiera que fueran más, porque tengo casi 5,000 personas en el Facebook. Tienes un montón. Sí, y como todos, nomás nos ayudan unos poquitos, ¿no? La mínima. Pero fíjate, Sam, mucha gente la que me ayuda, mucha. Es gente que eran morrillos, adolescentes, niños, cuando me escuchaban cantar. Sí. Que yo tenía ya 23, 25 años. Y muchos de los que me ayudan, muchos, son chavillos que me escucharon cuando eran unos niños y adolescentes. ¿Cómo te hace sentir eso de que los niños los tocaste, pero ya ahorita ya te están ayudando, ¿no? Porque los marcaste. Sí, ahorita ya tienen 40 años, 35. Y te puedo mencionar a muchos, a Verónica, a Oscar, a Norma, o sea, niños a Débora, una sobrina, que me escucharon de niños y adolescentes y, o sea, cuando oye Paco, ¿y cómo te ayudo con lo que haces? Qué chido. Así, wow. Así en el comedor. Entonces, estamos ahí en el comedor, en un espacio que nos prestan. El plan es construir un tejabancito ahí y adaptar bien una cocinita y que Dios nos permita tener un lugar donde podamos construir un espacio para que los niños lleguen. La onda, ahorita estábamos dando sábado y domingo, pero mi meta es darles todos los días desayuno y que sea un espacio comunitario donde ellos puedan llegar a estudiar, donde ellos tengan una salita donde se relajen. Tallercitos, algo. Ese es el proyecto a mediano o largo plazo. Oye, si alguien quisiera ayudar, ¿cómo se pueden
poner en contacto Bueno, ahí contigo? vamos a poner Los teléfonos, número el de correo. teléfono, el correo y ha ido creciendo. Sí. Empezamos con apoyos 2, 3, 4, 5 personas. Ahorita la mayoría son irregulares, pero yo nomás les llamo y les digo, oye, ¿me ayudas con el domingo, el próximo desayuno? Sí, Paco, sí. ¿Qué te ayudo? No, pues y ya, ¿no? Ha ido creciendo mucho el grupo. De 3, 4, 5, ahorita contamos hasta con 20, 25 que regular o irregularmente están puestos. Wow. Una tortería, que los hot dogs y que una carnita, todo gracias a Dios, los patrocinadores que han ido creciendo nos apoyan. Sin duda alguna, pues si pueden aportar, los invitamos a que ayuden porque de verdad va a ser de mucha bendición para ti, para los pequeños, para el ministerio. Yo creo que has impactado, ¿no? En la vida de muchas personas. ¿Sí ibas a decir algo? Mira, yo soy uno de los cientos y miles. Sí. No me considero, quiero que lo sepan, no me considero el elegido, el ungido, Nada. el super Paco, Ajá. no. O sea, yo creo que todos los cristianos tenemos el placer y la bendición de bendecir a otros, Claro. y sí me siento honrado y privilegiado por hacerlo. No más que nadie, ni menos que nadie, pero sí, muy contento, Samuel, de hacer este trabajo, esta labor, porque en el Mateo 25, creo 26, en el juicio de las naciones, Sí. ¿te acuerdas? Dice, Sí. tuve hambre, estuve enfermo, estuve en la cárcel, y ahí estuviste. ¿Pero cuándo? En cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos. Sí. A mí me lo hiciste. Wow. Eso es lo que me mueve a mí. Sí. Y el ejemplo de vida de Jesucristo y de mi Padre, ¿no? Y que precisamente viene reflejado también en el libro, que ahorita vamos a tocar todo ese tema, pero de verdad creo que es un vivo reflejo. ¿En ti alguien recuerdas que te haya ayudado, que haya sido de bendición para tu vida, que te haya inspirado? Fíjate, el que fue mi pastor muchos años, Pastor Rafael Jiménez, él creyó en mí siempre. Sí. Manuel Leiva, otro líder de la congregación, de ahí del movimiento. Hubo mucha gente linda que me animaba y se acercaba y pues me daba palabras, no, oh Paco, Claro. qué bendición, oh, qué bonito cantas. Oye Paco, aquí estamos. Hubo empresarios, el hermano Eduardo, el hermano Alberto Oros, el hermano Eliseo Grijalva. Cuando yo saqué mi segunda producción, me dijeron, Paco, porque eran camaradas míos, me Sí. invitaban a cantar a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, FINEC. Entonces ahí conocí a muchos empresarios, Roberto Ríos Peña, todos ellos empresarios. Y entonces me decían, Paco, ¿cómo te ayudamos? Pues necesito mandar a hacer cassette. ¿Cuánto Ajá. necesitas? Échame Y la mano. pácatelas, Ajá. ¿no? Entonces me invitaban a sus comidas, me invitaban a sus eventos. Entonces hubo mucha gente que me invirtió. Claro. Y gente que me sigue invirtiendo. A la fecha todavía. Hasta la fecha. No, hasta la fecha. Gracias a Dios por la gracia que él me ha dado, heredada de, no sé, soy cuarta generación. Sí. Mis hijos ya son, hice mi hijo menor. O sea que no nos toca a nosotros. Entonces, porque les dije, Ajá. yo soy cuarta generación. Hasta ahí llegó la Y bendición, ¿no? dice, no sé si el mayor. Entonces ya no nos tocó. No, ustedes la van a empezar de conmigo en adelante. Exactamente, porque hay mucha bendición, ¿no? Sí, lo que nuestros padres nos heredaron a nuestros 7 hermanos y principalmente a Emanuel, Luis Enrique y a mí que estamos en esto. Sí. Emanuel es un hombre que bendice mucho misiones también, invierte mucho de su dinero. Luis Enrique apoya a una iglesia, un ministerio en Perú y en otro país que no me acuerdo. Emanuel me ayudó por mucho tiempo. Jesús Adrián y Manuel me ayudaron por años en las casas hogar. Sí. Emanuel, de su libro que escribió Enséñame a vivir, no sé cuánto tiempo él me daba las regalías, Wow. él me las daba. Sí. No, la regalía del libro él me la daba a mí íntegra. Él me dijo, me comprometo, no sé si por 1 año o 2 años. Entonces, mi hermano Luis Enrique también últimamente me dijo, oye, carnal, te mando una ofrenda, esta es para ti y esta es para el comedor, ¿no? Lo hace irregularmente, pero lo hace. Sí. Entonces, le mandé algunos libros y los estuvo vendiendo y mandándome las ofrendas. De lo que yo vendo de mi libro, apoyo, por supuesto, al ministerio, de las ofrendas que a mí me dan, o sea, yo bendigo lo que hacemos. Entonces, gracias a Dios por esa herencia que traemos de nuestro padre, que lo vimos y que nos marcó a Emanuel, a Luis Enrique y a mí para dar para la obra social. Para seguir bendiciendo. Qué padre, ves que definitivamente ha sido una bendición para todos. Y bueno, pues la gente también ha confiado en ti, ¿no? Ahora, en esta parte musical con tus hermanos, ¿cómo fue que dieron a dar ahí con un tal Marcos Witt, con José Adrián Romero? Ahí? Fíjate que el gringo, yo no lo conocía. Ajá. Él casi empezamos juntos, ¿no? Marcos, Miguel, todos Sí. ellos, del 85, Como 86, sí, generación. Sí. empezamos. Yo hice mi primera producción, que me costó mucho, ¿no? La segunda producción me la hizo Abraham
Abraham Álvarez, un hombre empresario en aquellos años, está ahorita ya muy anciano. Su hijo le puso un estudio de grabación. Bueno, hicimos esa producción en 1988, creo. Sí. Entonces, la terminamos en enero. Febrero muere mi papá, estaba muy enfermo, pero yo estaba haciendo la producción. No sé si ese año mismo me invitan a Pachuca, un evento grande del movimiento, una iglesia muy grande que hay en Pachuca, y invitaron a Marcos. Yo ni sabía que iba a estar Marcos. Sí. ¿Ya lo ubicabas? Ya lo ubicabas a Marcos. Sí, sabía de él, sabía y de hecho cuando me empezaron a hablar de él, yo compré el de Quiero cantar una canción a Dios. Compré esa producción y compré la de Adoremos, creo. Sí. ¿No? Fueron sus primeras producciones. Sí, pero no lo conocía. Entonces ya cuando voy al lugar, cuando yo estoy cantando, vamos cantando por la paz, vamos, entra Marcos. Y entra Chuy Olivares, y entra creo Marco Barrientos y todo. Y bueno, yo canté y ya terminé, me fui a sentar, pero era temprano. Y el coordinador del evento me dice, oye, Marcos quiere conocerte. Dice que te invita a comer. Ah, sí, le digo, órale. Entonces así hicimos la conexión. Después estuvimos en un evento en Mazatlán. Después me invitó a Durango para que conociera Durango. Estuve en la iglesia de su papá, Francisco Warren. Y de ahí empezamos a camarear. En ese tiempo yo estaba haciendo mi tercera producción. Sí. Y le digo a Marcos, fíjate que voy a hacer una producción de cánticos de adoración, de alabanza. Le dije, no tengo ninguno, yo soy más solista. Órale, me dices me interesa escucharla cuando la hagas. Y luego ya me dice, yo tengo unos camaradas que son muy buenos músicos, ellos te la pueden hacer. Me hablaba de Torre Fuerte. Ah, ok. Entonces yo le digo, no, le dije, me la va a hacer mi carnal. Ajá. Entonces yo le dije que mi carnal menor. Rechazaste a Torre Fuerte, pa. Bueno, después me hice muy amigo de Héctor Hermosillo, muy camarada de Héctor, muy lindo, iba a comer a mi casa, traía carne asada y me decía, brothercito. ¿No? Bueno, en ese tiempo era muy amigo de Ruth Ríos, muy amigo de Ruth y de Héctor Hermosillo, de otros ministerios, pero Ismael Serrano, ¿cómo se llamaba? Rafael Serrano era un cantante de aquellos años y camareé con Mario Lara y con varios cantantes de esos tiempos. Pero entonces Marcos me invita ya a estar con él, le digo de que voy a hacer una producción. Y la hacemos, se llama Rey de Gloria, que todas las canciones son de Luis Enrique, excepto una, Rey de Gloria, que es de Emanuel, pero Emanuel hace todos los arreglos. Emanuel tenía 16 años. 16 años desde que de morro empezó. Sí, 16 años. Entonces, yo no sé cómo Emanuel tenía conexión con César Garza, que en ese tiempo era el tecladista de Marcos. Yo estoy aquí en México y luego Marcos va a Hermosillo a dar un concierto en el CUM, el Centro de Usos Múltiples. Entonces llega Emanuel y César Garza está en el chequeo de sonido y dice, ¿qué pasó, Emanuel? Sube. Y le dice Marcos, ¿eres Emanuel? ¿Hermano de Paco? Sí. Y me llama Marcos a los días. Oye, conocí a tu carnal, platiqué con él, le pregunté cómo hizo tu producción y me aventó todo el rollo. Quiero traérmelo a Durango. Oye, ¿cómo le hago? Y así fue que empezó Emanuel. Esa es la versión original de cómo conoció. Aquí lo tenemos en el sí. Entonces ya Marcos lo invita un verano a estar con él y luego ya se va. Hay otro evento en el aeropuerto donde ya decide Emanuel si va o no, que lo voy a dejar aquí pendiente. Suspenso. Porque está muy interesante. Pero ya Emanuel, después de ese verano con Marcos, empezó a viajar ya enero del 94. Sí. Emanuel cumplió sus 18 años en diciembre 5 del 93 y luego ya el 94 ya se fue con Marcos y luego él jaló a Luis Enrique para ciertos una grabación que hizo con Danilo y Marcos, creo. Ahí en Jerusalén. Sí, y yo ya me perdí porque yo como te digo, yo me abrí. Sí. Yo ya después me abrí. Tú te fuiste más a lo social. Sí, a liderazgo, adolescentes, jóvenes y a la obra social. Sí. Pero así fue como entramos los Espinosa con el gringo con Marcos Witt, que yo estoy agradecido por supuesto con él. Claro, de todas esas canciones que tú recuerdas de tus hermanos, ¿cuáles son las que disfrutas todavía a la fecha de Manuel y de Manuel? Luis me Enrique? Gusta mucho Desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner, y la primera producción me encanta. Sí. Y no me soltarás en lo alto, en lo bajo, esa me encanta. Y de mi hermano Luis Enrique, híjole, 2 producciones que le hizo Manuel, Guerreros de Luz y Solo de Jesús la Sangre. No, buenísimas. Pero de la primera producción de mi hermano, que viene siendo la segunda, porque la primera fue El Camino Angosto, que no salió mucho, pero la primera vienen canciones Adelante, adelante, este camino tiene por meta el cielo. Grabó algunas
Pues mis hermanos, yo los quiero, los respeto, los admiro. Y la verdad, Luis Enrique está más ahorita en el pastorado. Sí. Emanuel pues sigue produciendo para otros cantantes. Acaba de hacer algo con Marcos. Está viajando con Rojo, está produciéndole a otros. Ya no quiere escribir otro libro, lo estamos animando, pero no quiere flojo. Los secretos de los Espinosa, ahí cuentan sus travesuras y toda la historia. Sería de lujo tenerlos. Y mira, ahora cuando venía para acá, me dice, oye, la producción Alaba a Dios, que fue la mía, fue la primera de un Espinosa, ¿no? Preguntó Emanuel en el grupo. Y le digo yo, carnal, no sé, creo que fue El Camino Angosto de Luis Enrique, le dije, pero no lo tengo muy claro, porque tú le hiciste una producción también a él, y ya le mencioné más o menos. Y luego ya Luis Enrique entra al grupo y dice, no, pues creo que fue primero la del Camino Angosto, pero Nilda dice, o sea, su esposa de Luis Enrique, ella es la que debe de saber. Entonces ya dice Nilda, no, Camino Angosto se grabó el 88 y la otra de tal fecha. Entonces le digo, Manuel, sí, la primera de los Espinosa fue la mía en 1986. No me la dice el hermano. No, en buena onda, ¿no? Dije, entonces sí, Emanuel, tienes razón, en cuanto fue la primera producción de los Espinosa, fue Alaba a Dios, ¿no? Wow. Entonces, fíjate que yo, ahorita que estabas preguntándome, yo estoy cayendo un poquito en cuenta que fui un poquito como el abridor, la brecha, ¿no? Y todo. La brechita, claro. Pero bueno, ellos traían lo suyo. Ya se fueron solos. Y se fueron solos. Wow. Yo a lo mejor fui el empujoncito para Emanuel y luego que él jalara a Luis Enrique y luego pues cada quien agarramos por su lado. Emanuel está con Rojo, salió de con Marcos hace muchos años, ¿no? Sí. Y tiene un ministerio, sus hijos están haciendo unas producciones muy buenas, muy buenas. Ahorita también vamos a platicar de eso, pero de verdad gracias por motivarlos, por ser el hermano mayor y traerlos acá cortitos. Gracias a Dios. Gracias a Dios que empujamos un poquito. Momento más difícil que hayas vivido, Paco. Bueno, nunca dudé de que me quería dedicar un tiempo a cantar, pero mi primer año fue difícil, O sea, me tocó dormir en estaciones, en terminales. Alguna vez en aquellos años me quedé a dormir en la central camionera. También. Me venía en camión desde Hermosillo hasta acá, eran como 500 días, ¿no? Eran 3, 4 días. Sí, no, pues aparte como estaban las carreteras antes. Me tocó estar en lugares muy humildes, muy humildes, que me daban arrocito y frijolito. Pero ¿sabes qué? Eso nunca me desanimó. Sí. Era difícil, era duro. O me quedaba en casas de hermanos aquí en México, pues que me abrían la puerta, pero me sentía extraño y a veces llegaba, ¿ya comiste, Paco? Sí, ya comí. No había comido, no me daba pena. Entonces fueron momentos que me hicieron fuertes, claro. Y que yo siempre sentí la presencia de Dios en mi vida y yo estaba claro que a dónde iba, ¿no? Claro. Y yo sabía que con el tiempo yo me iba a dedicar al liderazgo y a la obra social. Sí. Ahora quiero hacer todo junto. Quiero seguir cantando, tenemos ahí cuatro sencillitos pendientes, seguir escribiendo, seguir trabajando la obra social. Entonces no quiero dejar, esto aquí, esto allá, no. La otra vez lo dejé porque creía yo que era lo que tenía que hacer, pero creo que lo pude haber seguido haciendo y ahora quiero hacer todo a la misma vez, ¿no? Claro. Quiero ahora de mis 60, a los que Dios me permita, me siento fuerte, me siento bien, me siento con ánimo y que si Dios me da salud, pegarle. Y a darle. Pegarle. Si tuvieras a tu papá, ¿qué le podrías decir, Paco? Cuando yo le dije a mi papá que me iba a dedicar a cantar, a servir al Señor, me acuerdo que estábamos en la recámara de él y mi mamá empezó a llorar, se acercó, me abrazó y me bendijo. Mi papá murió muy joven, mi mamá murió de cáncer a los 47, 48 años y mi papá a los 3 meses del corazón, 61 años. Pero hay un evento en enero del 89 que él murió, mi mamá murió en el 88. Antes de venirme yo para hacer la grabación, él se acercó a Luis Enrique y a mí, nos abrazó, nos pidió perdón si les fallé alguna vez, si no fui el padre que ustedes esperaban, papá. Y perdónenme, y guau. Entonces fue la última vez que vi con vida a mi papá. Sí. Oh. Yo sé que él estaría feliz, muy feliz por Emanuel, por Luis Enrique, por mí, ¿no? Porque somos
lo que Él quiso que fuéramos, lo que Él esperó que fuéramos. Sí. Que fuéramos gente que sirviéramos a Dios como Él lo hizo. No. Sí, sin duda alguna yo creo que tu papá estaría muy contento por todo lo que han hecho. Y algún día lo verán. Algún día lo verán. Algún día. Ahí estarán, ahí estarán. ¿Y a tus hermanos qué les dirías a los canijos? Bueno, cuando platicamos de estos asuntos, yo tengo el sueño de que hagamos algo juntos, Sí. Los tres, que agarremos algunas rolas de Luis Enrique, de Manuel, mías y demos algún buen concierto los tres, pero cuando platicamos que nos reunimos, no hablamos de lo ministerial, camareamos, bromeamos. Familia, claro. Como tres hermanos. Sí, recordamos a nuestro papá, las ocurrencias de mi papá, las chancladas de mi mamá, todo lo que cuando nos reunimos es más que todo de hermanos, de familia, ¿no? Y sí, tenemos nuestros momentos medio de conflicto, de conflictito, sí, pero siempre amándonos y queriéndonos y anhelando seguir sirviendo al Señor, ¿no? Pero yo les diría, los amo, carnales, los respeto, los admiro y qué bueno que estamos siendo parte del cuerpo de Cristo y del reino de Dios, ¿no? Claro, pero diles, yo soy el hermano mayor, ¿no? Y aquí un chicharrón estrella. Lo más no se les ¿Qué es hermano que mayor? yo empecé con este rollo. No, de hecho, Bueno. Manuel, coincidentemente, Manuel nos preguntaba eso ahora y nos decía cositas Mira. así, ¿no? Estábamos en ese memorial de esos años. Entonces, yo apoyé mucho a Manuel más que todo cuando se vino para acá. Estuvo conmigo en casa acá en la Colonia Educación. Yo fui el que lo animé a que se fuera con Marcos porque ahí donde la ves no se quería ir con Marcos. No, pues es que me imagino que tenía miedo. No, ya tenía la onda de rojo. Pues Ya con la razón, traía. sí. Ajá. Y luego él estaba estudiando en la escuela de Miguel Casina y quería seguir estudiando. Entonces, él quería quedarse aquí en México, pero yo ya había decidido regresarme a Hermosillo, Sí. pues. Entonces dije yo, ¿cómo lo dejo en la ciudad? Pero tampoco quiero que se regrese al rancho. En eso nos busca Marcos y nos dice, era lo que tenía pendiente. Y ya nos vemos ahí y le dice a Marcos, no, Marcos, pues gracias, pero no. Marcos, No. Ajá. entonces le digo a Marcos, ¿cuánto tiempo nos das? ¿Cuánto tiempo nos das? No, pues no sé, 2 semanas. Entonces ya le digo, Manuel, vete. Déjame hablar con mi hermano. Sí, le dije, Ajá. danos chance, ¿no? Entonces ya le digo, Manuel, vete, ¿no? ¿Qué pierdes? Claro. Vete un año y si no la haces, si no te gusta, pues te regresas, hombre. Pero era porque yo ya me iba a regresar a Hermosillo y no quería que se regresara Y tú, al órale, rancho. vaya cinco. Sí, entonces ya, Claro. pues ya él no sé qué platicó con Marcos y decidió y se fue con él, ¿no? Pero sí, yo creo que, pues no sé, yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera sido Ajá. si no sucede esto que sucedió de mi producción y en esa negación de no irse con Marcos y yo decirle, carnal, vete? No, a veces, hubiera pasado? a veces yo digo, ¿qué hubiera pasado? Claro. ¿Qué hubiera pasado con Emanuel principalmente? No, aunque él venía marcado, pero sí es algo que yo tengo ahí en el corazón, Qué que digo, bueno. qué bueno, que de alguna manera fui un punto bueno, ¿no? Aquí está el responsable de que tengamos un Emanuel con Marcos Witt. No, muchísimas gracias, de verdad, Paco, por este tiempo, por abrir tu corazón. ¿Algún último mensaje que le puedas dar a todos nuestros amigos? No, pues yo creo que si Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre, que estamos escogidos para cosas grandes y maravillosas, pues hagámoslo, Claro. hagámoslo para Dios, honremos a Dios, sirvamos a Dios, comprometámonos con nuestra iglesia local, con el reino de Dios y seamos estandarte para nuestra ciudad, nuestro estado, si se puede nuestro país y las naciones, pero lo principal, mi ciudad, Exacto. mi estado. Colonia. O sea, no sueñas así grandotes y... ¿verdad? Si no empiezas a trabajar ahí donde Exacto. estás. Pero bendiciones a todos y gracias amigo. a tu emisión, a tu programa, Dani. Gracias por estar ahí en guardia, ¿no? Siempre ahí.